Es posible decir que Alberto Fujimori es el arquitecto del Perú del siglo XXI, el arquitecto del Perú actual. Durante su gobierno, que fueron 10 años, el país atravesó una serie de grandes cambios, tanto en el ámbito político, económico y, como no en consecuencia, también en el ámbito social. Una década entera en el cual este gobierno bicéfalo de Fujimori y Montesinos, porque si bien Fujimori estaba a la cabeza, era Montesinos quien a veces movía los hilos. Una década entera en la cual el Perú atravesó una serie de grandes cambios. El legado dejado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, esos dos de acá, quedaría completamente sepultado. En su lugar se impondría una economía de libre mercado, una economía liberal, que cambiaría el país hasta el día. Así que si estás interesado en conocer lo que aconteció en este gobierno que duró una década entera, si estás interesado en conocer los aspectos más resaltantes y algunos poco conocidos, narrados en un lenguaje bastante directo y sencillo, un lenguaje sin vacilaciones, entonces te invito a que te quedes para que puedas disfrutar de este video. Además, quisiera aclarar que a comparación de otros videos, en el de hoy me voy a hacer a un lado para narrar así, junto a imágenes, lo que aconteció durante este gobierno, para que el video sea un poco más entretenido. Hablar de Alberto Fujimori es hablar de uno de los hombres que transformó el Perú de fines del siglo XX, tanto para bien como para mal. Durante la década de los 90, el Perú atravesó una serie de grandes cambios internos, como en el ámbito político, económico y social. De ser el rector de una universidad a pasar a convertirse en el outsider que competiría con el mismísimo intelectual Mario Vargas Llosa por las elecciones presidenciales del año 1990. Están claros cuáles fueron los factores que llevaron a Fujimori a ganar la contienda electoral de 1990. En primer lugar, podríamos mencionar su imagen de decente japonés, que hacía verlo como un hombre trabajador, honrado e inteligente. En segundo lugar, podríamos mencionar el hecho de no asociarse con la clase tradicional política, que estaba muy desprestigiada a ojos de todo el país. En la contienda electoral de 1990, había alrededor de 10 partidos políticos. Antes de la aparición de Fujimori, el Fredemo, el partido liderado por el escritor Vargas Llosa, era el favorito en las encuestas. Estaba claro que el Fredemo tendría la victoria. Sin embargo, esto cambiaría con la llegada de un outsider a la contienda electoral, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, o como también pasaría a hacerse conocido popularmente, el chino. El tercer factor que lo llevó a ganar la presidencia, y que algunos consideran el más decisivo, fue su ferviente posición al decir que no aplicaría el shock económico, que era tan necesario para la economía. Por el otro lado, su contraparte, Mario Vargas Llosa, reconocía públicamente que el shock económico era necesario y por lo tanto debía de ser aplicado. Por esta postura fue que Mario Vargas Llosa perdió bastante apoyo popular, por decir que sí aplacaría el shock económico, por decir la verdad. Hay un personaje de bastante relevancia que surge en este contexto de contienda política, y es Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos pasaría a convertirse en el asesor presidencial del mismo Fujimori, una vez establecido en el poder. Me gustaría adelantarme y decir que estos dos personajes acapararían casi poder absoluto sobre las instituciones del país en lo que duraría el régimen. El terror, el miedo, la incertidumbre golpeaban al país diariamente. No solamente había hiperinflación y un estancamiento económico. El fenómeno subversivo de Sendero Luminoso estaba poniendo en jaque al Estado peruano. Atentados con coches bomba, derrumbe de torres eléctricas, asesinato de autoridades. La radicalización de un movimiento de ideología comunista con estrategias terroristas era algo a lo que se enfrentaba el Estado peruano desde inicios de la década de 1980. 1990. Ya había sido aplicado el shock económico en la economía peruana. De la noche a la mañana, el precio de los alimentos y servicios aumentaron exponencialmente. Que Dios nos ayude fueron las últimas palabras en un mensaje televisivo a nivel nacional del ministro de ese entonces, Hurtado Miller, iniciando el comienzo del shock económico en la economía nacional. Lo que siguió después de esto fue un periodo de alza de precios, desabastecimiento, proliferación de bienes comunes en todo el país y el cierre de universidades. Con el tiempo, esta medida económica cumpliría su fin, y la economía peruana se iría recuperando lentamente. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, Fujimori procedería con el golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Lo que sucedería después sería un atentado contra las instituciones del país. Al día siguiente del golpe, Palacio de Gobierno amaneció rodeado de militares, al igual que las calles de Lima.
Es curioso ver cómo las encuestas de la época muestran que tan de acuerdo estaba la población peruana con el cierre del Congreso. Sin embargo, en el ámbito internacional hubo algo de presión por parte de Estados Unidos y Japón debido al golpe de Estado, por lo que Fujimori se vio obligado a realizar un referéndum de consulta popular a la población y posteriormente llamar a nuevas elecciones para un nuevo Congreso. Septiembre de 1992. El presidente Gonzalo, la cuarta espada. Abimael Guzmán finalmente era capturado junto a la cúpula senderista. La Operación Victoria se llevó a cabo en una casa ubicada en Lima, más exactamente en el distrito de Miraflores. Sin disparar una sola bala, el GEIN, el grupo encargado de capturar este movimiento, capturó a la cúpula senderista poniendo fin a este movimiento. La imagen de Abimael Guzmán triunfante entrando en Palacio de Gobierno, donde se podía ver banderas rojas con la hoz y el martillo, se había derrumbado. En su lugar ahora era una imagen donde se podía ver a Guzmán vistiendo un traje a rayas caricaturesco, encerrado en una jaula como si de una bestia se tratase. Esta última imagen, a diferencia de la primera, era vista por todo el país y era real. 1993. Atrás había quedado la época de Velasco Alvarado. Las políticas económicas del gobierno aprista Alan García habían llegado a su fin. Un nuevo modelo económico y político neoliberal pasaría a regir durante todo el gobierno Fujimori y las siguientes décadas. La Constitución del 79, que había regido durante 13 años, sería reemplazada por la Constitución de 1993, o como también algunos la conocerían como la Constitución de Fujimori. Atrás había quedado la época de un ferviente nacionalismo de Juan Velasco Alvarado. Las políticas económicas del gobierno aprista habían llegado a su fin. Ahora empezaba un nuevo ciclo económico y político con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993. Por ejemplo, por el lado económico, las empresas nacionales pasarían a manos privadas o, en el mejor de los casos, al mejor postor. En el ámbito educativo, durante el gobierno de Fujimori surgió una gran proliferación de universidades privadas. En el Congreso, ¿qué gran cambio hubo? Bueno, la Cámara bicameral sería reemplazada por una unicameral, por lo que el número de congresistas se vería reducido considerablemente. El Perú del año 1995 era uno muy diferente al de inicios de la década de los 90. Ya no había hiperinflación, la economía había mejorado notablemente y el fenómeno de sendero era cosa del pasado. Pero todos estos logros fueron aprovechados muy bien por el gobierno para las elecciones presidenciales de este mismo año. Además, con el cambio de constitución en el año 93, esta acción era posible, ya que se permitía la reelección inmediata. Durante ese segundo mandato presidencial acontecería algo que marcaría el régimen incluso hasta el día de hoy, y es el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria, o más conocido como las esterilizaciones forzadas. Este programa empezó a operar en el año 1996. Se aplicó principalmente en el interior del país y en las zonas rurales. Quienes serían los más afectados serían las poblaciones quechohablantes y de lenguas originarias. A esto hay que sumarle que el personal médico usaba solamente el idioma español para poder comunicarse. Fueron alrededor de 300.000 las personas las afectadas por este programa, en su gran mayoría mujeres, como lo dije antes. La ligadura de trompas y la vasectomía fueron las prácticas más habituales para aplicar las esterilizaciones. En muchos casos no se les pedía una autorización a las personas que serían esterilizadas, sino en realidad a sus parejas o convivientes. Las condiciones en las cuales se llevaron a cabo las esterilizaciones fueron deplorables. En muchos casos ni siquiera se usaba anestesia. Después de haber pasado por este programa, algunas mujeres quedarían con secuelas de por vida, debido a la mala práctica de estas esterilizaciones. Y en muchos otros casos, esas mujeres serían abandonadas por sus parejas ante la imposibilidad de no tener más hijos. 1997. El 5 de junio de este año tendría por primera vez una gran movilización en contra del régimen por su intento de Fujimori de postular nuevamente a las elecciones presidenciales. La movilización dio lugar en el centro de Lima. En su gran mayoría eran estudiantes universitarios y gremios de trabajadores. Un hecho bastante curioso ocurrido durante la manifestación es que un grupo de manifestantes logró ingresar al mismo Palacio de Gobierno y causar destrozos adentro.
Luego se llegó a confirmar que este grupo de manifestantes que había causado los destrozos en el mismo Palacio de Gobierno había sido un grupo organizado por el Sistema de Inteligencia Nacional, el SIN, que buscaba desacreditar las protestas. Algo inimaginable e intolerable para la población del país. Algo probablemente predecible para el círculo cercano de Fujimori. Incluso era una medida que iba en contra de la constitución que se había tratado durante su gobierno en el 93. Alberto Fujimori había vuelto a postular la presidencia en el año 2000 y había vuelto a ganar por tercera vez consecutiva. Un nuevo mandato presidencial iba a empezar que abarcaría desde el año 2000 hacia el 2005. 15 años habría sido lo que hubiera durado su gobierno de no haber sido por un final cinematográfico. Este acontecimiento terminó desencadenando en movilizaciones, en protestas y hasta en un golpe de Estado por parte de los militares. Como por ejemplo la Marcha de los Cuatro Suyos, que mostraba claramente su rechazo hacia el régimen de Fujimori. El intento de golpe de Estado vino por parte de los hermanos Humala en Tacna. Fue ganando algo de apoyo entre la población y el sector político, pero al final este golpe acabaría fracasando y los hermanos terminarían entregándose. El régimen parecía consolidado y que nada y nadie podría acabar con él. Pero vendría un golpe final, los Vladivideos. La difusión a nivel nacional en televisión de un video donde se apreciaba al mismo asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando fajos de dinero a un congresista de la oposición fue lo que realmente terminaría sepultando al gobierno de Fujimori. Nos jodimos fueron las palabras de Montesinos al enterarse de lo sucedido. En un inicio se trató de disfrazar la escena diciendo que el dinero entregado era para acelerar la ayuda social, pero esto era algo evidente, todo empezaba a trombarse dentro del gobierno. Para calmar las cosas y ganar tiempo, Fujimori anunció en un mensaje televisivo que daría inicio a nuevas elecciones y que él ya no participaría. Además, daría inicio a una Procuraduría Especial para investigar a Montesinos, pero este último iría del país en su yate. Todo empezaba a desmoronarse. El oficialismo perdía terreno y Fujimori estaba siendo acorralado. La Procuraduría Especial a la que el mismo Fujimori había dado inicio pronto empezaría a investigarlo él mismo y no tardaría en armar un rompecabezas y en salir una orden de captura contra el mismo presidente. En ese contexto de tensión, Fujimori aprovecharía uno de sus viajes presidenciales en Asia para huir a Japón. La era de Fujimori había llegado finalmente a su fin. El 19 de noviembre del año 2000, Fujimori renunciaría a la presidencia por vía fax, cosa que el Congreso no aceptó, por lo que se procedió a vacarlo. Y así es como concluye una década entera de grandes cambios y transformaciones para un país. No cabe duda de que durante el periodo de tiempo que duró este gobierno, el Perú volvió a entrar en ese ciclo que lo ha quejado tanto desde que nació como república. Estoy hablando del ciclo de las oportunidades perdidas. La prosperidad falaz les debe de resultar familiar perdidas como la de modernizar el país a gran escala. Buscar la descentralización, en buscar un crecimiento más económico, un crecimiento más equitativo e igualitario en el país y por último poner un freno a la corrupción. Y de hecho, nada de esto último pasó. Es más, la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos durante este gobierno. Ya para ir finalizando, es imposible no hacer un paralelismo con Augusto B. Leguía. Estos dos personajes son de distintas épocas, pero guardan bastantes similitudes, que nos hacen recordar que la historia realmente puede volver a repetirse. Quiero aclarar que la fuente principal de este video son estos libros de acá. Historia de la Revolución en el Perú, libro del cual ya he hablado en este canal. Y además, Los años de Fujimori de José Dragas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, le pueden dar un me gusta, se pueden suscribir y nos vemos en el próximo, que será de acá aproximadamente 2 semanas.